El mejor SUV del mundo no solo tiene que ser atractivo y ahorrador, sino que también es indispensable que sea extremadamente cómodo y al mismo tiempo muy capaz de abordar los peores caminos con hoyos, baches y topes, tanto en asfalto como fuera del asfalto. El mejor SUV del mundo tiene que tener un diseño vanguardista y lujoso que eleve tu experiencia de vida, incluso con detalles de iluminación ambiental en las puertas, así como en el tablero. Y por qué no decirlo, el mejor SUV del mundo también debería de tener una pantalla enorme que funcione con Android Auto completamente inalámbrico e incluso que incluya cargador de inducción con ventilas propias de enfriamiento debajo. Una de las cosas que absolutamente amo de Yae Q7 son los modos de manejo que podemos cambiar con este selector. Modo normal, modo deportivo, modo nieve, lodo, barro, arena, modo todoterreno, modo económico, voy a poner el modo lodo, modo de barro. barro, lodo. Entre los modos de manejo y la suspensión independiente en las 4 ruedas y la mayor altura o despeje libre al suelo que tiene, mi corazón ha quedado muy contento cada vez que conduzco Yae Q7. Vamos a agarrar aquí un surco con lodo y empezamos a bajar como si nada. Me encantan sus capacidades off-road. En el modo lodo se regula la respuesta del acelerador, aunque yo lo bombeo, y cuando le pido más aceleración, mantiene las revoluciones arriba y los cambios de la transmisión en marchas bajas para sacarle siempre máxima potencia al motor, como en esta subidita empinada. Fuego. Otra de las cosas que hace es que reduce un poco el spin, como en esta subidita. Ahí va para arriba. Patina, 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 pero sube. Además, esto para mí es perfecto porque no hay ninguna sola persona, ningún latino o latina en todo el continente, desde Ushuaia en Argentina hasta Alaska en Estados Unidos, que no tenga que circular por lo menos una vez en su vida en una calle de alguno de nuestros hermosos países que no se inunde. ¡Qué buena subida y bajada! ¡Me encanta! Sin embargo, el gran problema que cualquier SUV enfrenta para convertirse en el mejor del mundo no es la iluminación LED de conducción diurna, ni las luces bajas de conducción nocturna, ni las luces altas de conducción nocturna, ni siquiera los mismísimos faros de niebla. El problema tampoco radicaría en el diseño de la fascia o de la parrilla, aunque sí es importante. El problema tampoco estarían en los aros metálicos de 19 pulgadas en las ruedas, con calipers rojos deportivos. Ni siquiera es un problema verdaderamente serio que nada más tenga un inserto de color oscuro en los espejos laterales. Lo que sí sería muy importante es que el mejor SUV del mundo debe de tener cámara aquí, acá en la parte de atrás, una cámara más en el otro espejo lateral y finalmente al centro de la parrilla. Y estoy a punto de mostrarte para qué sirven esas cámaras, pero primero, el mejor SUV del mundo hoy por hoy tendría que tener tecnología que cuando te acerques con la llave libere los espejos y libere las manijas de la puerta, pero cuando te alejas, todo quede guardado. Todas estas son cosas básicas, pero no son ni por mucho el gran problema que puede llegar a tener el mejor SUV del mundo. Pero antes de entrar en ese problema, arrancamos el vehículo, activamos la reversa y voilà. 3 vistas distintas, pautas dinámicas, opción de poner cámara delantera, cámara trasera, incluso las cámaras laterales y además, para hacerlo más maravilloso todavía, la función 3D, donde puedes ajustar el ángulo de visión de las cámaras, así como de la animación de la camioneta en pantalla. Si Yae Q7 puede hacer esto en el lodo, puede también perfectamente pasar por las peores calles, avenidas de las peores ciudades. Y si te gusta la aventura, también la puedes meter off-road en la arena de la playa. Primero hablemos de sus rivales, que en este segmento, rango de precios y capacidades off-road son realmente muy pocos.
Empezando por una de mis favoritas, la Mazda CX-50, que tiene un motor más grande, más poderoso, pero que también consume mucho más combustible y no tiene tanto espacio interior. Luego le podría seguir la Subaru Crosstrek. Luego podríamos meter la Outlander PHEV, que aunque es un híbrido enchufable, tiene buenas capacidades off-road para su tamaño y precio, pero también cuesta mucho más cara. Y por último, ya si nos queremos poner guapos, podríamos incluso meter la Ford Bronco Sport. Y párale de contar, no hay más camionetas de este segmento rango de precios que también tengan capacidades off-road, como Yae Q7, y de todas esas, Yae Q7 es la más barata. El mejor SUV del mundo incluso podría tener una enorme bahía de carga aquí en la parte central de la consola. Timón o volante en D recortado para este feeling más deportivo y otras cositas que son indispensables para lograr la posición de manejo más cómoda que te puedas imaginar. Cosas que te ayuden a hacer la vida más simple para todos los ocupantes, tanto adelante como en las plazas traseras. Porque el principal problema que tiene el mejor SUV del mundo es que en realidad no existe un vehículo perfecto para todos, pero sí existe un vehículo perfecto para ti y tus necesidades. Y en mi caso, Yae Q7, con su enorme espacio interior, me queda como anillo al dedo. Ahora, en cuanto a seguridad, también reconozco que está completísima. 7 bolsas de aire, incluidas las bolsas de aire de rodilla para conductor. Además de todas las asistencias activas, el ABS, el EBD, el BA, TCS, el SC, la NASA, la JAXA, la SpaceX, la ONU, la OTAN, el ISTE, el IMSS, todas las siglas que quieras, así como las asistencias avanzadas de manejo, las famosas HADAS, desde la segunda versión. Por ese precio, nadie. Pero ya va siendo hora de que vayamos a la carretera para platicar un poco más. Otra cosa que me gusta mucho es que la dirección es electroasistida y permite muy buen control aún cuando estamos pasando en los peores caminos o en baches, en hoyos, en charcos. Mucha seguridad. Y también cuando le pisas para agarrar una curva buena, en una carretera secundaria como la que estamos ahorita, la dirección se controla espectacular. Aunque para carretera, modo normal. hay que pasar a modo normal. Una de las cosas más ricas de conducir en carretera con Yae Q7 es la excelente insonorización de la cabina, sobre todo a bajas velocidades, con tráfico pesado, ese tipo de cosas. Que con los controles del lado izquierdo del timón o volante presionando la flecha hacia abajo, se activa. Y aquí ya lo tengo activado a 47 kilómetros por hora, pero vamos a 36 porque está detectando el auto de producción que llevamos enfrente y está manteniendo la distancia. Esta es distancia de un espacio, de 2, de 3 o de 4. Con la flecha hacia arriba aumentamos la velocidad a 60. Va a seguir igualando nuestra velocidad con la del vehículo que se encuentra enfrente. Esto permite que para 80% de la conducción en carretera puedas descansar tus piernas en lo que conduces. Este control cruzado adaptativo a baja velocidad lo puedes utilizar tanto en tráfico lento o pesado en ciudad como a mayor velocidad a la hora de salir a caminos secundarios o autopistas. La mejor camioneta SUV del mundo también es indispensable que tenga iluminación LED atrás y una cajuela o maletero amplio que incluya llanta de repuesto o refacción con aro metálico idénticos a las ruedas del coche. El mejor SUV del mundo tampoco debería de escatimar en configuración de asientos para liberar la mayor cantidad de espacio interior posible. El cierre eléctrico de portón trasero debería de ser estándar en el mejor SUV del mundo también. Debo reconocer que una de las cosas que no me termina de encantar es el tema de que casi todo se controla desde la pantalla. Está padrísimo. Hay aplicaciones, Android Auto, inalámbrico, Apple CarPlay, todo eso, sí, me encanta. Y aún así, si uno va manejando con el Android Auto y los mapas y quieres poner el aire acondicionado, tienes que deslizar de abajo hacia arriba para que salga el menú del aire acondicionado y ya tienes que atinarle en lo que vas conduciendo, moviendo el volante y eso. Y eso siento que puede ser una distracción, pero no solo en este coche, en todos los autos donde la pantalla es el único centro de control para todas las cosas. Hay incluso un heads-up display que puedo activar aquí
ahí lo vemos proyectado. E incluso le podemos subir el brillo al máximo, así como la altura. En cuanto a sus versiones y precios, hay 3 y te las pongo en pantalla en lo que voy diciendo todo esto. Y si a mí me lo preguntan, en cuanto a costo-beneficio, todas son muy buenas, pero la que más siento que se adapta a mi estilo de vida es la versión tope de gama con la tracción all-wheel drive en las 4 ruedas para hacer todo lo que ustedes han visto en este video. En cuanto al consumo de combustible a 3100 metros de elevación entre ciudad y carretera, realmente me ha dejado con el ojo cuadrado para hacer una camioneta de 1,5 toneladas, ya que le he logrado sacar entre las peores y las mejores condiciones desde 9 hasta 17 kilómetros por litro reales. El consumo promedio ha sido de 13 kilómetros por litro, que si me lo preguntan está muy bien para hacer una camioneta de su segmento, precio, tamaño, peso y para estar en estas condiciones de pendientes pronunciadas de subida, de bajada, de tráfico pesado, infernal de la Ciudad de México y más. O sea, para todo esto el consumo está muy bien. Y si en estas condiciones difíciles el consumo es bueno, entonces estoy seguro que en condiciones mejores el consumo de combustible puede ser mucho, mucho mejor. Otro detalle importante que cualquier SUV compitiendo por el título de campeón mundial tiene que tener es una cantidad generosa de espacio para los pasajeros de atrás. Debería de ser engañoso a primera vista y cuando ya te colocas en la posición del pasajero te llevarías una gran sorpresa al descubrir que puedes estirar los pies debajo del asiento de adelante para recargar el muslo completo. La rodilla queda a la altura de la cadera y el espacio arriba de tu cabeza tiene que ser sumamente generoso. Además de haber solapas o bolsitas traseras para llevar todo tipo de cosas, incluido el agua, así como ventilas de aire acondicionado grandotas para la segunda fila y 2 puertos USB con bahía o ranura de carga aquí abajo. El mejor SUV del mundo tiene que ser cómodo para todos los pasajeros de atrás, además de ancho, con una cabina que aporte muchísima luz gracias a las ventanitas traseras, así como el techo panorámico que permite una visibilidad increíble, aumentando la percepción del espacio y donde podemos disfrutar no solo de la belleza del paisaje, sino de los hermosos, elegantes, sofisticados y lujosos interiores. El mejor SUV del mundo también debería de tener audio premium firmado por una marca internacionalmente reconocida. Me encanta el desempeño dinámico que tiene para tomar las curvas. Y mi favorito, Modo deportivo. el modo deportivo. Jala súper sabroso y en estas pendientes pronunciadas de subida a 3100 metros de elevación no le falta potencia alguna. Me encanta porque en mi opinión este motor es un balance perfecto entre excelente rendimiento de combustible y muy buena potencia cuando lo necesitas. Y aquí en modo Sport es cuando ya escuchamos un poco de sonido de motor en el interior de la cabina. Los frenos se agarran re bien. Me encanta la suspensión independiente y la manera en que corta las curvas. Es excepcional. Es hora de conocer un poco más sobre el motor y luego que venga lo bueno. Pero la verdad es que para que el ahorro de combustible y potencia sean buenos, esto es lo más importante de todo el vehículo. El motor, en este caso, un 1.6 turbo poderoso, súper ahorrador, que entrega más de 180 caballos de potencia y más de 200 libras-pie de torque, acoplado a una transmisión automática de 7 velocidades y cambios súper rápidos. Ahora tenemos que ver cuánto tiempo hace realmente de 0 a 100. Modo deportivo. Modo deportivo. Gracias. Drive. Apagamos el aire acondicionado. 3, 2, 1. Aceleración. Ok, la salida suave. Ahí está la contundencia. Arriba de las 3500, 4000 revoluciones es cuando da todo. Acelera súper bien. Lineal, pero muy bien. Ya pasamos los 100 kilómetros por hora. 120. Los frenos se agarran muy bien, las ruedas enormes y los calipers deportivos ayudan muchísimo al excelente desempeño dinámico de Jaya EQ7. En conclusión, el mejor SUV del mundo es el que se adapta de manera más perfecta a
tus necesidades y a tus deseos. Y si estás buscando el SUV compacto con motor poderoso pero mucho ahorro de combustible y tracción en las 4 ruedas, suspensión que puede pasar por los peores caminos de las ciudades en todo el continente americano, desde Alaska hasta Ushuaia, y si encima quieres que tenga toda la seguridad que se puede equipar por este precio, además de muchísimo espacio interior, lujo, tecnología, confort, pantalla gigantesca y que sea al mismo tiempo el SUV más barato o más accesible en su segmento, rango de precios y capacidades off-road, entonces Yaesu Q7 es el mejor SUV del mundo para ti. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal y de paso checa estas excelentes recomendaciones que te dejo aquí en pantalla.